Hay un instante en la vida de todo ser humano que se desliza en silencio, más allá del tiempo y del lenguaje. Un umbral invisible se abre y lo que parecía sólido se disuelve como niebla al amanecer. Ese instante, a menudo ignorado por la mente ordinaria, es el preludio a la muerte. Pero ¿y si la muerte no fuera un final sino una revelación? ¿Y si los segundos previos al último aliento contuvieran la visión más clara de toda nuestra existencia? Edgar Cayce, el profeta durmiente, habló de estos momentos como portales de conciencia, donde el alma, liberada de las cadenas del cuerpo, accede a planos de luz y comprensión imposibles de imaginar desde la vigilia. Según sus visiones, lo que las personas ven segundos antes de morir no es oscuridad, sino claridad, no es miedo, sino expansión, como si una gran verdad se desplegara, envolviendo al ser con una certeza que trasciende toda lógica. No se trata de una alucinación ni de un simple fenómeno neuroquímico. Lo que se percibe en ese umbral tiene una textura distinta, una vibración que no pertenece al mundo material. Es un reconocimiento profundo, una recordación. Muchos lo describen como una secuencia de imágenes vívidas, rostros amados, paisajes luminosos, encuentros con seres de luz. Pero más allá de las formas hay una constante, una sensación de regreso. Como si en esos segundos finales el alma recordara su origen, su propósito, y se reconciliara con todo lo vivido. Cayce afirmaba que en esos momentos el alma contempla el libro de la vida, un registro vibracional donde cada pensamiento, emoción y acción queda inscrita. No como un juicio, sino como un espejo, y en ese espejo el alma no ve castigo ni recompensa, sino comprensión. Comprensión de los hilos invisibles que tejieron su experiencia, de los lazos que unieron su caminar con el de otros, de los aprendizajes ocultos en el dolor y en la dicha. Pero esta visión no está reservada solo al momento de morir. Según Cayce, es posible acceder a fragmentos de ese conocimiento en vida, si aprendemos a silenciar el ruido, a profundizar en la meditación y a vivir con intención. El umbral se vuelve permeable cuando la conciencia se expande, y entonces algo cambia. Dejamos de temer a la muerte porque intuimos su verdadera naturaleza. Ya no es una desaparición, sino un pasaje. Ya no es una pérdida, sino una transformación. En este primer capítulo, te invito a cuestionar lo que crees saber sobre la muerte, a detenerte por un instante y sentir la respiración, a observar el parpadeo entre cada pensamiento, porque allí, en ese espacio silencioso, comienza la preparación para el gran tránsito, no como una obsesión, sino como una apertura, porque comprender la muerte es, en realidad, comprender la vida. Es ver con ojos nuevos, sin filtros, sin máscaras, con la honestidad del alma desnuda. Cierra los ojos por un momento. Respira. Imagina que estás en los segundos finales de tu vida. ¿Qué verías? ¿Qué sentirías? ¿Qué recordarías? No huyas de la pregunta. Habita en ella. Porque en esa pequeña muerte simbólica, algo despierta. Algo que siempre ha estado allí, esperando ser visto. Este viaje apenas comienza. Y si resuena en ti esta búsqueda, si algo en tu interior se mueve con estas palabras, suscríbete al canal y acompáñame en los siguientes capítulos. Lo que descubrirás puede transformar para siempre tu forma de mirar el mundo. Cuando el cuerpo comienza a desprenderse de su fuerza vital, algo más profundo despierta. Es como si el alma, contenida durante tanto tiempo por la densidad de la materia, se liberara y comenzara a percibir en otras frecuencias. En esos segundos previos a la muerte física, muchos relatan visiones que desafían toda explicación lógica. No se trata de sueños ni de ilusiones, son encuentros, revelaciones, imágenes impregnadas de un sentido tan profundo que transforman incluso al más escéptico. Edgar Cayce, en sus lecturas en estado de trance, reveló que estas visiones son reales dentro de un nivel de existencia más sutil. No son fabricaciones del cerebro, sino aperturas de la conciencia a planos que siempre han estado ahí.
invisibles, pero activos. Kayse hablaba de un estado intermedio, un umbral donde el alma comienza a recordar su verdadera naturaleza. Y en ese recordar, la percepción se agudiza, se vuelve expansiva. El tiempo se disuelve, el espacio ya no encierra. Todo se muestra como una red luminosa de conexiones. Las personas que han regresado de experiencias cercanas a la muerte describen paisajes de una belleza indescriptible, colores jamás vistos, sonidos que no son sonidos, sino vibraciones amorosas. Pero más allá de lo visual, hay una percepción que domina todo, la sensación de estar siendo guiado. Como si una presencia amorosa y sabia los acompañara, sin palabras, pero con una claridad absoluta. Algunos la llaman el ser de luz, otros lo identifican con figuras espirituales según su creencia. Pero todos coinciden en algo: no hay juicio, solo comprensión. Kayse afirmaba que el alma, al dejar el cuerpo, se encuentra primero con aquello que más profundamente ha cultivado en vida. Si fue el miedo, verá sombras. Si fue el amor, verá luz. Pero nada de esto es castigo ni recompensa. Es simplemente un reflejo. La conciencia se ve a sí misma, y en ese espejo vibracional comienza un proceso de integración. Las emociones retenidas, los vínculos inconclusos, los aprendizajes no comprendidos, todo se hace visible. Este proceso no es lineal ni uniforme. Cada alma atraviesa su umbral de forma única, pero hay patrones universales. La presencia de seres ya fallecidos que vienen a recibir al recién llegado, el repaso de la vida como una película emocional, la profunda sensación de paz al soltar el cuerpo. Para Kayse, esto no es más que el inicio de un viaje mayor. La muerte es solo la primera puerta. Lo que sigue es un recorrido por diferentes planos de existencia, cada uno más sutil y luminoso, hasta que el alma se reintegra a su fuente. Sin embargo, no debemos esperar la muerte para comenzar a ver. Estas visiones del alma pueden ser anticipadas, buscadas con intención. La meditación profunda, los estados alterados de conciencia inducidos por prácticas ancestrales o incluso ciertos sueños lúcidos pueden abrir fragmentos de esa visión. Cuando cerramos los ojos con verdadera entrega, sin expectativas, sin control, algo se revela, y ese algo transforma, porque ver no es solo mirar con los ojos físicos. Ver, en el sentido del alma, es recordar lo olvidado. Es reconocer la eternidad detrás de cada instante. Es comprender que la muerte no arrebata, sino que devuelve. Nos devuelve a lo esencial, a lo puro, a lo que siempre fuimos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha empezado a recordar. No apagues esa chispa. En los próximos capítulos iremos más profundo, porque lo que las personas ven segundos antes de morir no es el fin. Es el principio de una verdad más vasta. Existe un lenguaje que no se articula con palabras, ni se aprende en libros. Es un lenguaje antiguo, previo a cualquier idioma humano, que solo se activa cuando el alma se encuentra frente al umbral. En esos segundos finales, cuando el cuerpo se entrega y la mente se apaga, lo que queda es percepción pura. Y en esa percepción se escucha una voz que no habla, pero que todo lo revela. Edgar Cayce describía este momento como una expansión súbita de conciencia. No es que el alma vaya hacia algún lugar, es que se libera del tiempo y el espacio, y de pronto todo está presente. No hay futuro ni pasado, todo ocurre ahora, en un eterno presente vibracional. Lo que antes estaba fragmentado se unifica. Lo que antes dolía se comprende, lo que antes se temía se disuelve. Y en ese estado muchas personas relatan haber recibido mensajes, no en forma de frases, sino como descargas completas de conocimiento, como si una verdad entera, profunda, amorosa y compleja se revelara de golpe, sin intermediarios. No hay traducción posible. Lo que se comprende en ese estado va más allá de la lógica. Es el alma reconociendo su origen. Cayce decía que el alma recuerda el pacto que hizo antes de nacer, su propósito y las lecciones elegidas.
Ese recuerdo, aunque fugaz, transforma por completo la experiencia del morir. Muchos describen que en esos segundos aparecen personas queridas que ya han partido. No como visiones fantasmales, sino como presencias luminosas, vibraciones familiares que traen calma y guía. A veces son padres, abuelos, hijos o incluso seres que nunca conocieron en esta vida, pero que reconocen con una certeza absoluta. Ellos no vienen a juzgar, sino a acompañar. Son parte de una red amorosa que trasciende el tiempo biográfico. Son familia del alma. En ese silencio sagrado, el alma también ve el impacto de sus actos. No como castigo, sino como comprensión directa. Siente lo que otros sintieron por causa suya. No hay justificación posible, pero tampoco condena. Solo una verdad limpia, sin adornos. Y en esa visión se despierta la compasión. El alma llora, no de culpa, sino de comprensión. Y ese llanto interior limpia, sana, libera. Kaiser insistía en que este lenguaje del tránsito puede ser cultivado en vida. Podemos aprender a escuchar antes del último aliento. Cuando practicamos el silencio interior, cuando dejamos de buscar fuera y nos sentamos con nosotros mismos, esa voz comienza a hablar. No con palabras, sino con sensaciones, intuiciones, visiones breves. Es el alma tocando la superficie de lo cotidiano, recordándonos que hay más. La preparación para ese momento no se da acumulando información, sino desaprendiendo. Soltar creencias rígidas, soltar el control, soltar incluso el miedo a soltar. Vivir sabiendo que todo es transitorio. Amar sabiendo que todo regresa. Mirar sabiendo que lo visible es solo una parte del tejido. Escuchar sabiendo que el verdadero mensaje está más allá del ruido. Los segundos antes de morir no son distintos a los segundos que ahora estás viviendo, si aprendes a verlos desde el alma. La diferencia no está en el momento, sino en el nivel de conciencia. Cada instante puede ser un portal, cada silencio puede ser el umbral. En el próximo capítulo, entraremos en las imágenes que se repiten en múltiples testimonios. Paisajes, luces, seres. ¿Por qué tantos coinciden en lo que ven? ¿Qué nos dice eso sobre la estructura del alma y del universo? Sigamos. Cuando el alma cruza el umbral, se encuentra con paisajes que no pertenecen a este mundo, pero que parecen más reales que cualquier escenario terrenal. Edgar Cayce, en sus cientos de lecturas sobre la muerte y la vida después de ella, describía estos lugares no como simples visiones simbólicas, sino como planos vibracionales reales, habitados por conciencia, memoria y propósito. Lugares donde la esencia del ser continúa su evolución, ya sin las limitaciones del cuerpo físico. Uno de los elementos más repetidos en los relatos de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte es la presencia de una luz intensa, pero no cegadora. Una luz viva, inteligente, que no solo ilumina, sino que también acoge. Aquellos que la ven hablan de una sensación inmediata de pertenencia. No se trata solo de ver la luz, sino de sentir que uno proviene de ella. Que siempre se ha sido parte de esa fuente, aunque lo hayamos olvidado. Cayce describía que después del paso inicial, el alma atraviesa esferas sucesivas, algunas más cercanas a lo terrenal, donde aún existen formas familiares, campos, árboles, ríos, montañas, pero con una claridad y una vitalidad inexplicables. Otras más sutiles, donde las formas se disuelven y solo queda la vibración, el color, el sonido puro. Cada paisaje es un reflejo del estado interno del alma. No son lugares objetivos, sino resonancias. Aquello que has cultivado internamente se manifiesta externamente. Personas han hablado de ciudades de luz, bibliotecas cósmicas, templos donde seres sabios enseñan sin palabras. Otros simplemente relatan espacios de paz profunda, donde el alma reposa, como si estuviera siendo reparada por la misma energía que lo creó todo. Y aunque los detalles varían, la constante es la misma: belleza, armonía, reconocimiento.
como si se estuviera recordando un lugar conocido desde siempre. Pero no todos los paisajes son luminosos de inicio. Algunas almas, según Kaise, pasan por zonas oscuras, no como castigo, sino como reflejo de su desconexión. No hay demonios externos, sino proyecciones internas no resueltas, miedos, culpas, apegos intensos. Todo eso puede manifestarse como formas sombrías, pero incluso en esos espacios existe guía, seres que ofrecen salida, luz que se insinúa, caminos hacia la comprensión. Nada está perdido. Todo es tránsito. Lo más fascinante es que muchas culturas antiguas coinciden en estas visiones. Desde el bardo Todol tibetano hasta los relatos chamánicos de Mesoamérica, se habla de ríos que cruzar, guardianes que enfrentar, puertas que atravesar. No son metáforas, sino mapas de conciencia, descripciones simbólicas de lo que el alma encuentra al soltarse del cuerpo. Kaise enseñaba que estos paisajes no deben ser temidos, sino reconocidos. Podemos empezar a explorarlos desde aquí, en vida, a través de prácticas como la visualización consciente, la contemplación del sueño, la conexión con la naturaleza profunda. Cada vez que cerramos los ojos y dejamos que surjan imágenes sin forzarlas, estamos afinando nuestra percepción interna. Aprendiendo el lenguaje del alma. Imagina por un momento que ese lugar que verás al morir ya existe dentro de ti, que no necesitas esperar a tu último aliento para recordarlo, que cada vez que te sumerges en silencio, en gratitud, en presencia absoluta, estás tocando su frontera. No es un más allá lejano, es un adentro que aún no has habitado por completo. En el próximo capítulo abordaremos uno de los elementos más conmovedores del tránsito, el repaso de la vida. ¿Qué se ve? ¿Cómo se siente revivir cada instante desde el alma? ¿Y por qué ese repaso no es un juicio, sino una revelación amorosa? Vamos más profundo. En los segundos finales antes de la muerte, muchos relatan una experiencia que trasciende la comprensión racional, el repaso de la vida. No como una película lineal, sino como una inmersión total en cada momento vivido, desde una perspectiva expandida. Edgar Cayce sostenía que este repaso no es un juicio divino, sino un acto natural del alma al liberarse de las limitaciones del ego. Es la conciencia observándose a sí misma, con total honestidad, sin velos, sin defensa. No es que se vean imágenes externas, sino que se sienten profundamente todas las emociones generadas por nuestras acciones. Cada palabra dicha con amor o con rabia, cada gesto de cuidado o de indiferencia, cada pensamiento oculto, todo resuena, todo se revive, no desde el yo que lo generó, sino desde aquellos que lo recibieron. Es un espejo sutil donde uno se convierte en el otro, y en esa fusión se revela la interconexión de todo. Cayce explicaba que el alma, en este proceso, comprende la red vibracional que tejió en su paso por la tierra, no desde la culpa ni desde el castigo, sino desde una comprensión tan profunda que desarma cualquier justificación. El alma ve dónde actuó desde el miedo, dónde se cerró al amor, dónde brilló con autenticidad, y al verlo, se transforma. No es un acto de condena, es un despertar. Algunas personas han descrito este momento como el más impactante de toda la experiencia cercana a la muerte, no por lo que se ve, sino por lo que se comprende, porque en ese repaso el alma recuerda que todo estaba conectado, que cada elección tuvo eco, que cada acto, por mínimo que fuera, tocó a otros seres en niveles invisibles. Esa conciencia plena genera una compasión nueva, más vasta, que desborda al yo personal y se abre a lo universal. Pero lo más sagrado de este proceso es que no hay censura. Todo se muestra, incluso aquello que el ego preferiría esconder. El alma no lo rechaza, lo abraza. Comprende por qué actuó como actuó, y en esa comprensión nace la posibilidad de redención. Cayce decía que este repaso es una oportunidad de reequilibrio, no en términos morales, sino vibracionales. El alma elige aprender de sus sombras,
Y esa elección es el verdadero paso hacia la luz. Es posible preparar este momento en vida. No necesitamos esperar a los segundos finales para mirar nuestra historia con ojos del alma. Podemos practicar hoy ese repaso consciente. Cada noche, antes de dormir, cerrar los ojos y revisar el día con sinceridad. ¿Desde dónde actué? ¿Qué vibración dejé en otros? ¿Fui coherente con mi esencia? Esta práctica, simple pero poderosa, entrena la conciencia para la transparencia. Y cuando llegue el gran momento, no habrá sorpresa, sino continuidad. El repaso de la vida es también una llamada a vivir con presencia, porque cada elección queda registrada no en un libro externo, sino en la memoria vibracional del alma. No como castigo, sino como experiencia. Nada se pierde, todo se transforma en aprendizaje, y ese aprendizaje trasciende esta vida. Kaize afirmaba que las lecciones no resueltas se integran en futuras encarnaciones, no por castigo, sino por amor a la evolución. Recuerda, estás creando ahora el paisaje que verás al final. Con cada pensamiento, estás sembrando lo que recogerás en el repaso. Con cada gesto, estás dibujando el reflejo que tu alma contemplará. Vive con esa conciencia, no desde el temor, sino desde la libertad. En el próximo capítulo, exploraremos qué ocurre justo después del tránsito. ¿A dónde va el alma? ¿Qué elige? ¿Cómo es guiada? Y sobre todo, ¿qué permanece de esta vida en los planos superiores? Acompáñame. Cuando el alma se desprende completamente del cuerpo, comienza un viaje que no sigue coordenadas físicas, sino trayectorias vibracionales. Edgar Cayce, a través de sus lecturas en estado expandido, describía este trayecto no como una travesía hacia un lugar desconocido, sino como un regreso, un retorno consciente hacia los planos de donde el alma proviene, guiado por la frecuencia que ha cultivado durante su vida. Según Cayce, tras el tránsito inicial y el repaso de vida, el alma entra en un espacio de transición, a veces llamado el vestíbulo del alma. Allí, el alma reposa. No hay prisa, no hay exigencia. Es un tiempo suspendido donde se asimilan las experiencias recientes, como quien despierta de un sueño profundo y necesita entender lo vivido. En este espacio, muchas almas se encuentran con seres que actúan como guías, inteligencias amorosas que no interfieren, pero acompañan con sabiduría silenciosa. Estos guías, según Cayce, pueden ser almas evolucionadas que ya han completado ciclos en la Tierra, o incluso aspectos superiores del propio ser, que permanecen en planos más elevados mientras una parte encarna. Ellos ayudan al alma a orientarse, a recordar quién es más allá del personaje humano y a decidir los próximos pasos, porque el alma, libre de su encarnación, conserva el libre albedrío. No es arrastrada por fuerzas externas, sino conducida por su propio anhelo evolutivo. En estos planos sutiles, el alma no se mueve como en el mundo físico. Se desplaza por afinidad. Cayce explicaba que cada alma se ubica naturalmente en el plano cuya vibración coincide con la suya. No hay puertas ni barreras, hay resonancia. Así, quienes han cultivado amor, verdad, compasión, acceden a niveles de gran belleza y luz. Y quienes permanecen apegados a lo denso, lo destructivo o lo egoico, encuentran entornos afines, no como castigo, sino como reflejo. Lo más fascinante es que, según Cayce, estos planos no son estáticos. El alma puede moverse entre ellos a medida que eleva su conciencia. Siempre existe la posibilidad de evolución. Incluso aquellas almas que comienzan en estados de confusión o sombra pueden ser tocadas por la luz y elegir el cambio. No hay condena eterna. El universo, como él lo veía, es profundamente educativo y compasivo. En algunos niveles, el alma puede elegir reencarnar, si siente que hay lecciones aún por aprender, vínculos por sanar, misiones por cumplir. Esta decisión no se toma a la ligera. Cayce hablaba de reuniones entre almas, donde se diseñan acuerdos previos a una nueva vida, encuentros, desafíos, talentos. Todo es elegido con un propósito superior,
aunque desde la conciencia encarnada lo olvidemos temporalmente. Lo que permanece de esta vida en esos planos es la esencia. No los detalles, no los logros externos, sino la vibración que fuimos construyendo en cada gesto. Kaise insistía: lo que el alma lleva consigo no es cuánto tuvo, sino cuánto amó. No es lo que aparentó, sino lo que transformó. La autenticidad, la entrega, la intención, todo eso viaja con nosotros y se convierte en la base de lo que sigue. Saber esto no es una simple curiosidad, es una clave para vivir de otro modo. Cuando entendemos que lo invisible es más duradero que lo visible, nuestras prioridades cambian. Nos volvemos más presentes, más conscientes, más humildes. Vivir se vuelve un arte sagrado. Morir, una continuación natural de ese arte. En el próximo capítulo abordaremos un misterio profundo. ¿Cómo se siente el momento exacto en que el alma se libera del cuerpo? ¿Es dolor? ¿Es paz? ¿Qué ocurre con la conciencia en ese instante exacto? Sigamos. ¿Qué ocurre en el momento exacto en que el alma se separa del cuerpo? ¿Es un cruce abrupto, una ruptura o una transición suave como el sueño profundo? Esta pregunta ha atravesado la conciencia humana desde tiempos inmemoriales. Y sin embargo, en los relatos de quienes han estado cerca de la muerte, así como en las lecturas de Edgar Cayce, emerge una constante sorprendente. El instante de la liberación no es sufrimiento, es paz, es expansión. Cayce describía ese momento como un deslizamiento, no como una lucha. El alma, al soltar el ancla del cuerpo, no se desintegra ni se pierde. Al contrario, se vuelve más nítida, más presente. La conciencia no se apaga, se agudiza. Deja de estar contenida en los límites del sistema nervioso y se derrama en un campo más amplio, más abierto. Es como despertar de un sueño largo, donde todo lo que parecía importante pierde su peso, y lo esencial brilla con fuerza inesperada. Quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte relatan una sensación inmediata de liviandad. El dolor desaparece, el miedo se disuelve. Hay una claridad absoluta. Pueden ver su cuerpo desde fuera, reconocer a quienes los rodean, pero ya sin identificación. Lo que antes definía su existencia, el nombre, la historia, los roles, se desvanece, dejando una presencia pura, sin narrativas, una conciencia que observa, que comprende, que no necesita poseer. Este instante suele ir acompañado de un sonido sutil. Cayce hablaba de una vibración, un zumbido armónico que precede la separación, como si el alma afinara su frecuencia para cruzar el umbral. En muchas tradiciones místicas, este sonido es descrito también, un tono interno, una nota prolongada que guía el pasaje. No es un sonido físico, sino un eco interno que conecta al alma con su origen. La mayoría de los relatos coinciden en que lo que se siente en ese momento no es la muerte, sino el regreso. Una expansión tan natural que uno se pregunta cómo pudo haberse olvidado. No hay confusión. No hay oscuridad, solo un reconocimiento silencioso. Esto ya lo he vivido antes. Y esa memoria, aunque breve, es poderosa, porque activa en el alma una comprensión que va más allá del lenguaje. Cayce afirmaba que el alma, al liberarse, se reencuentra con su estado original, energía consciente, libre, luminosa, y que incluso en el caso de muertes abruptas o violentas, el momento del cruce puede ser amortiguado por fuerzas espirituales que asisten. No estamos solos, nunca lo estamos. Incluso si desde afuera parece caos o sufrimiento, desde dentro, lo que el alma experimenta puede ser completamente distinto. Un paso suave acompañado, inevitablemente amoroso. Comprender esto cambia profundamente nuestra relación con la muerte. Nos permite verla no como una tragedia, sino como una parte intrínseca del viaje. Una transformación de estado, no una desaparición. Un tránsito hacia lo real, no una pérdida de lo vivido. Y, sobre todo, nos recuerda que lo que somos no termina con el último latido, porque el alma no es contenida por el cuerpo. Es el cuerpo quien habita, temporalmente, en el alma.
Imagina por un momento ese instante, sin miedo, sin dolor, sin confusión, solo presencia, solo verdad, una claridad que lo envuelve todo y que libera. Esa imagen, si se graba en tu interior, puede acompañarte en cada día, no como una sombra, sino como una promesa. En el próximo capítulo abordaremos un tema esencial. ¿Qué papel juega el amor en este proceso? ¿Puede el amor que dimos y recibimos guiar el tránsito? ¿Es el amor la brújula del alma? Vamos hacia el centro. En el corazón del tránsito, más allá de las imágenes, los paisajes, los seres de luz y los planos sutiles, hay una sola fuerza que lo sostiene todo: el amor. No el amor romántico ni el condicionado, sino el amor esencial, ese que no tiene forma ni límite, pero que todo lo impregna. Edgar Cayce afirmaba que el amor es la sustancia misma del alma, su alimento, su dirección, su verdad más profunda, y que en el momento de la muerte es este amor el que guía cada paso del cruce. Muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte coinciden en un punto central: la sensación de ser envueltos por un amor tan puro, tan incondicional, que resulta imposible de describir. Un amor que no pregunta, que no exige, que no evalúa, solo acoge. Un amor que reconoce al alma más allá de sus errores, que la abraza por completo, que la recuerda en su totalidad. En ese abrazo, todo miedo se disuelve, toda herida se sana. Cayce explicaba que este amor no es algo que llega desde fuera, sino algo que el alma reconoce como suyo. Es una memoria vibracional que se activa en el cruce, un reconocimiento de la fuente de donde provenimos y hacia la cual retornamos. Es el alma reencontrándose consigo misma en su estado más puro. Y al hacerlo, comprende que nunca estuvo separada, que el olvido fue parte del juego, pero que el amor siempre estuvo presente, incluso en los momentos más oscuros. Durante el tránsito, ese amor actúa como brújula. Es lo que guía el camino hacia los planos más elevados. Las almas que han cultivado amor en vida, no desde la perfección, sino desde la intención sincera, resuenan naturalmente con niveles de mayor luz. No es un premio, es resonancia, vibración que encuentra su igual. Y allí, en esos planos, el alma continúa aprendiendo, expandiéndose, compartiendo. Pero incluso las almas que vivieron en desconexión, en egoísmo o dolor, encuentran en algún momento ese amor. Puede tardar, puede ser un proceso de descompresión, de liberación de capas. Pero el amor, según Cayce, siempre llega, porque no hay alma que no sea amada, no hay ser que no merezca regresar. La compasión del universo es tan vasta que incluso los errores más profundos son vistos como aprendizajes en proceso. No hay condena, solo evolución. Este amor también actúa como puente entre los mundos. Muchas personas que están por morir sienten la presencia de seres queridos, vivos o ya fallecidos, que se acercan a acompañar el tránsito. No con palabras, sino con vibraciones de afecto, ternura, reconocimiento. El vínculo del amor no se rompe con la muerte. Al contrario, se hace más claro, más esencial. Cayce decía que el amor verdadero trasciende las encarnaciones y que aquellos que nos amaron profundamente volverán a encontrarnos en otros planos. Comprender esto en vida nos transforma, porque nos invita a amar con más conciencia, a sembrar relaciones verdaderas, a perdonar, a soltar, a elegir la compasión por encima del juicio. Todo amor dado, toda entrega sincera, cada acto de ternura deja una huella vibracional que acompañará al alma más allá del cuerpo. Nada se pierde, todo se integra. En este momento, detente un instante. Piensa en a quién amas, piensa en quiénes te amaron. Siente ese lazo invisible, eso es eterno, eso es real, y eso es lo que te llevará sin temor hacia la luz cuando llegue tu hora. En el próximo capítulo abordaremos lo que Edgar Cayce reveló sobre las decisiones del alma después de la muerte. Elige volver. ¿Por qué encarnamos de nuevo? ¿Qué mueve a una conciencia a regresar al plano físico? Profundicemos.
Una de las revelaciones más profundas de Edgar Cayce fue la afirmación de que el alma elige encarnar, que más allá del aparente azar de nacer en un lugar, en una familia, bajo ciertas condiciones, existe un acto de voluntad. Una elección hecha desde los planos superiores, no desde la mente humana, sino desde la sabiduría del ser esencial. Y en ese contexto, después de la muerte física, el alma vuelve a tener la posibilidad de decidir. ¿Regresa a una nueva vida? ¿Permanece en planos sutiles? ¿Cómo se toma esa decisión? Después del tránsito, del repaso de vida y de la integración vibracional de lo vivido, el alma entra en un estado de expansión y evaluación. No está sola. Como vimos en capítulos anteriores, es acompañada por guías, maestros o conciencias superiores cuya tarea no es imponer, sino recordar. Recordar al alma cuál era su propósito, cuáles lecciones eligió antes de encarnar, qué vínculos quedaron pendientes. Es entonces cuando surge una claridad mayor. Cayce hablaba de un consejo de almas, una especie de reunión vibracional, donde se revisan los aprendizajes realizados y las lecciones aún por vivir. No se trata de un juicio, sino de una conversación de amor profundo. El alma no es presionada, tiene total libertad para elegir su próximo paso. Y esa elección está guiada por su deseo más profundo de evolucionar, de expandirse, de volver a la fuente con mayor comprensión y vibración. Muchas veces, el alma elige volver a encarnar, no porque esté obligada, sino porque comprende que la experiencia terrenal, con todo su dolor y belleza, es una oportunidad única para crecer. La tierra, según Cayce, es una escuela sagrada. Y cada vida una clase distinta. Al decidir regresar, el alma diseña los contornos de su próxima existencia, el tipo de cuerpo que tendrá, las circunstancias familiares, los talentos a desarrollar, las pruebas a enfrentar. Nada es arbitrario. Todo tiene sentido, aunque desde la conciencia humana muchas veces lo olvidemos. Cayce también afirmaba que las almas suelen viajar en grupos. Es decir, que quienes amamos profundamente en una vida tienden a reencontrarse con nosotros en otras, con distintos roles, distintos escenarios, pero con la misma esencia de vínculo. Un padre puede volverse hijo, un amigo puede aparecer como maestro, un antiguo enemigo puede reaparecer como un compañero de trabajo, no por capricho, sino por evolución compartida. Pero no todas las almas deciden volver de inmediato. Algunas permanecen por un tiempo en planos intermedios, profundizando su aprendizaje, colaborando como guías para otros, o simplemente descansando después de una vida intensa. No existe una única trayectoria. Cada alma sigue su ritmo, su resonancia, su anhelo, y todas, sin excepción, avanzan hacia la luz, aunque a velocidades distintas. Lo más poderoso de comprender esto es que nos devuelve el poder. No somos víctimas del destino, somos co-creadores, incluso antes de nacer. Nuestra vida tiene un diseño, y aunque existan sorpresas, dolor y caos aparente, todo puede ser visto como parte de un plan más amplio. Incluso lo más difícil puede convertirse en un catalizador de evolución. Y lo más hermoso, el amor que sembramos nunca se pierde. Si no pudo florecer en esta vida, lo hará en otra. Si quedó pendiente un perdón, una despedida, una palabra, el alma encontrará la forma de completarlo, porque todo vínculo verdadero es eterno. En el capítulo final exploraremos qué ocurre cuando el alma alcanza la comprensión completa. ¿Existe un fin al ciclo de encarnaciones? ¿Qué es la iluminación para Cayce? ¿Qué destino espera al alma que ya no necesita volver? Cerramos el viaje. En todos los capítulos anteriores hemos recorrido un viaje, desde los segundos antes de la muerte, pasando por la expansión de conciencia, los paisajes del alma, el repaso de la vida y las decisiones post-mortem. Pero ahora llegamos a una pregunta final, la más sagrada. ¿Qué ocurre cuando el alma ha completado su ciclo? ¿Qué hay más allá del retorno, cuando ya no es necesario encarnar? Edgar Cayce afirmaba que el alma no está condenada a reencarnar eternamente.
La rueda de nacimientos y muertes no es infinita. Es un proceso, una escuela, un camino de ascenso hacia la reconexión con lo divino. Según sus lecturas, llega un punto en el que el alma ha aprendido todo lo necesario a través de la experiencia humana. Ha trascendido el apego, el juicio, el miedo. Ha integrado el amor no solo como emoción, sino como estado de ser. Entonces, la necesidad de regresar desaparece. La misión en la tierra ha sido cumplida, pero este estado no es una fuga. No es una evasión del mundo, ni un retiro hacia una luz pasiva. Es el resultado de una expansión plena de conciencia. El alma ya no está fragmentada. Se ha fundido con su yo superior, con su verdadera identidad como chispa divina. Kaize lo llamaba el regreso a la fuente, un retorno consciente al Creador, al campo unificado de energía y amor del que surgimos. Este estado en algunas tradiciones es llamado iluminación, en otras nirvana. Kaize lo describía como una comunión vibracional con el todo. Ya no hay dualidad, ya no hay yo y otros, hay unidad. Una conciencia que contiene todo, que observa todo, que ama sin condiciones. En ese nivel el alma puede elegir no volver, no por rechazo, sino porque su proceso está completo. Sin embargo, muchos de estos seres, por compasión, eligen seguir ayudando desde planos superiores. Se convierten en guías, guardianes, inspiraciones para otros que aún transitan su camino. No vuelven al cuerpo, pero acompañan a los que siguen encarnando. Son los sabios invisibles, las presencias luminosas que muchos perciben en momentos clave de la vida o el tránsito. Y lo hacen sin ego, sin deseo de reconocimiento, solo por amor. Kaize también señaló que incluso estas almas unificadas siguen expandiéndose, porque la evolución no termina con la iluminación, solo cambia de forma. La conciencia sigue elevándose, fundiéndose en unidades mayores, integrando niveles más amplios del ser. El viaje no se detiene, pero deja de ser individual. Se vuelve colectivo, cósmico. Comprender esto nos regala una perspectiva de vida totalmente diferente. Nos invita a vivir con propósito, pero sin prisa, a honrar cada paso como parte de un camino mayor, a ver nuestras dificultades no como castigos, sino como oportunidades para despertar, y a recordar, en medio de la vida cotidiana, que somos almas eternas, en tránsito, en retorno. Ahora, al llegar al final de esta serie, te invito a una reflexión profunda. ¿Qué vibración quieres dejar en el mundo? ¿Cómo deseas ser recordado, no por los demás, sino por tu propia alma al repasar esta vida? ¿Qué parte de ti anhela regresar a la fuente? Y, lo más importante, ¿cómo puedes empezar a vivir desde esa conciencia aquí y ahora? La muerte no es el final. Es solo un pliegue en el viaje infinito del alma. Lo que las personas ven segundos antes de morir no es una despedida, es una bienvenida a una verdad más grande, más amorosa, más luminosa. Y ahora que has escuchado este mensaje, quizás, solo quizás, ya no temas tanto el final, porque has recordado que nunca estuviste perdido, solo estabas regresando. Gracias por caminar este sendero conmigo.